Bueno, ¿qué tal? Comenzamos ya oficialmente la reunión, ya estamos grabando. Eh, Muy bien. Bueno, la reunión de hoy, el tema es reprogramación, le llamamos reprogramación completa. Es una reunión específica del curso de postura y movimiento y le llamamos reprogramación completa un poco, digamos, para dedicarnos exclusivamente a este tema y profundizar en todo lo que sea necesario. Básicamente, bueno, la base de lo que es la reprogramación, ya lo hablamos incluso en reuniones anteriores, en la reunión anterior de este grupo, que hablábamos tanto de reprogramación como corrección. Está claro que cuando que, que el concepto de reprogramar, que también se puede hablar de reeducar, pero nosotros utilizamos el término reprogramar por el hecho de que justamente lo que intentamos es cambiar programas, ¿no? Programas en este caso neuromecánicos o psiconeuromecánicos, que un poco entendemos son la base del sostenimiento de las lesiones, de las disfunciones, y entendemos por eso que reprogramar es importante, bueno, es muy importante si queremos hacer un tratamiento completo, porque, digamos, más allá de lo que podemos corregir, a lo mejor con técnicas manuales o incluso con técnicas a través de posturas, ejercicios, podemos corregir causas, pero para que estas correcciones se mantengan, en muchos casos es necesario, digamos, que prolongar ese trabajo. Entonces, la idea de reprogramar es básicamente, bueno, cambiar el chip, o sea, que cambie el patrón realmente de fondo, es como mandarle el mensaje al tejido para que, digamos, se acostumbre a la nueva posibilidad que le estamos dando a través de las correcciones y que esto se mantenga en el tiempo. Y entonces, dentro de la reprogramación, o sea, reprogramar, ya estamos reprogramando de alguna manera con la primera corrección, porque ya le estamos cambiando la información al tejido y desde el tejido al sistema nervioso. Pero, pero digamos que para que esto se transforme en reprogramación propiamente dicha, es que utilizamos distintas metodologías, apuntando a reprogramar tanto la cadena causal como el conjunto de las cadenas. Entonces, para reprogramar la cadena causal tenemos posturas de cadena y que las podemos utilizar de manera global, o sea, para toda la cadena en conjunto o específicamente para un sector de esta cadena, o sea, para hacer hincapié sobre determinado punto de anclaje. Y cuando hablamos de reprogramación global, la idea de la reprogramación global es integrar las distintas cadenas a la corrección específica que se está haciendo sobre esa persona, sobre ese paciente. Por eso es que sí, utilizaremos una postura global que sea la más adecuada para trabajar las cadenas principales, ¿no? O dominantes en esa persona, y además, pero digamos que simultáneamente estamos poniendo en tensión el conjunto de cadenas. Lo que pasa es que siempre haciendo más hincapié sobre unas que sobre otras. Pero la idea de la postura global es tratar de involucrar al conjunto de las cadenas, aunque siempre va a haber algunas que van a estar más implicadas en el trabajo. Pero por eso decimos que las posturas globales no son posturas para trabajar una cadena específica, que es una pregunta bastante habitual. Para trabajar una cadena específica tenemos ya las posturas de cadena. Las posturas globales, sí, está claro que de acuerdo a la postura global que adopte, haré más hincapié sobre una cadena que sobre otra. Pero siempre estamos incluyendo al conjunto, porque además se trabajan las distintas partes del cuerpo simultáneamente. Bueno, esa es un poco la introducción para ponernos en tema. Y luego, dentro de la reprogramación,
cuando hablamos de reprogramación completa, fundamentalmente queremos aclararnos todas las dudas, ¿no? Profundizar, digamos, en que dentro de las posturas de reprogramación, sobre todo la reprogramación global, ¿no? Dentro de la postura de reprogramación global, vamos a hacer hincapié sobre distintos segmentos y para eso tenemos variantes a trabajar en los distintos segmentos para trabajar más específicamente dentro de la globalidad una u otra cadena y sobre todo también para utilizar otros estímulos y recursos, fundamentalmente el más utilizado es la respiración, que podemos utilizar diferentes tipos de respiración y además dentro de esos diferentes tipos de respiración vamos a hacer hincapié sobre la inspiración o sobre la expiración, o sea, sobre uno u otro tiempo respiratorio de acuerdo a la cadena sobre la que quiero hacer hincapié. Y a la vez también puedo trabajar estos tiempos respiratorios, los puedo trabajar en apnea mantenida, o sea, puedo hacer una apnea inspiratoria mantenida o una apnea expiratoria mantenida. Y a la vez también puedo dirigir el patrón respiratorio a determinada zona del cuerpo, ¿no? Según lo que quiera conseguir. O sea, por ejemplo, puedo pedir una respiración intentando visualizar que mandamos el aire hacia la parte posterior del cuerpo o que intentamos llevar el aire hacia el abdomen, ¿no? O que intentamos llevar el aire hacia la zona perineal. Bueno, esto es un poco de dirigir la respiración, de visualizar hacia dónde pongo la intención en mi patrón respiratorio, también es un recurso que utilizamos para hacer más hincapié sobre una cadena o sobre la otra. Dentro de los patrones respiratorios que utilizamos, también utilizamos el hipopresivo, que digamos es un recurso interesante porque ya el hipopresivo de por sí está poniendo en tensión de alguna manera las cadenas profundas, ¿no? Digamos, en el hipopresivo clásico ya partimos de una puesta en tensión de la cadena profunda posterior, porque, digamos, se parte de un patrón de inspiración, pero digamos que ya dijimos que dentro del concepto hipopresivo nosotros podemos adaptarlo, ¿sí? Y utilizar partes del trabajo hipopresivo según cuál sea el objetivo que yo quiero privilegiar. Bueno, y además agregando sobre la puesta en tensión de las cadenas que genera el trabajo hipopresivo, va a hacer mucho hincapié porque es lo que va a movilizar especialmente a la cadena profunda anterior, ¿no? Ya que estoy a punto de estornudar, me parece, no sé si me estoy tocando la nariz, vamos a ver si... Entonces, fundamentalmente, el trabajo hipopresivo hace una puesta en tensión de la cadena profunda anterior, en este caso tomando sobre todo punto fijo superior, porque parte de una inspiración. Eso el hipopresivo clásico, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un trabajo bastante potente de puesta en tensión y de movilización de la cadena profunda anterior. Bueno, en principio creo que esto como introducción a todo lo que podemos utilizar, un poco al concepto general de reprogramación y a todo lo que podemos utilizar, creo que ya está bien. A partir de ahora, abrimos un poco a preguntas, ¿sí? O sea, en principio vamos a abrir a preguntas sobre este tema y luego si hay tiempo, que supongo que lo habrá, podemos incluir otras preguntas que no sean de este tema específico, ¿sí? Así que
primero abrimos al que quiera preguntar o a la que quiera preguntar algo, directamente abre el micro y pregunta. Voy a, voy a preguntar yo. Ya que nadie pregunta, voy a preguntar yo. En principio, un poco también para movilizar si hay dudas o inquietudes. Eh, la pregunta es, bueno, en el caso de Laura ya sé cuál es la respuesta, pero de todas maneras vale un poco, a lo mejor aclararla más, ¿no? O sea, agregar algo sobre la respuesta. La pregunta es, de todos los que están presentes hoy en la reunión, digamos, ¿todos aplican la reprogramación global? Esa es la pregunta del millón. Empecemos por ahí. Bueno, yo sé que Laura sí, porque ya es una alumna que lleva tiempo. No quiero decir una alumna vieja, porque suena muy feo, sino que es una alumna ya antigua en cuanto a que viene aplicando el método de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, yo sé que Laura sí. En principio, preferiría que me contesten los demás y si no, también puede contestar Laura. Si aplican la reprogramación global habitualmente. Hola Fernando, ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? bien. Mira, estoy aplicando un método como vamos con relación al curso, paso a paso. Bien, He tenido una buena evolución con pacientes, pero cuando tengo resultados positivos se me van. No, todavía como que ellos creen que terminaron el proceso y quedo también yo con la necesidad de qué va a pasar, o sea, si realmente esto va a perdurar en el tiempo o quedo como ahí, como por... Ah, está bien. A ver, en realidad no me estás haciendo una pregunta, sino un comentario. sino que estoy ocupando el método, Claro, bueno, pero con relación a las clases que hemos tenido hasta ahora. sí, que en principio, bueno, me queda claro que vas aplicando poco a poco el método, que estás consiguiendo resultados, me estás diciendo bueno, que aparentemente como un problema, que una vez que los resultados, o sea, que el paciente se mejora, se va. Entonces, esto yo lo entiendo como que no te da la posibilidad de proponerle una reprogramación, ¿no? Un trabajo de Llegar al reprogramación. final, que no llego como a esta parte de hacer el cambio de chip todavía. Claro, Como que logro simplemente la sintomatología se va y todavía no logro llegar al paso de ver qué va a pasar si hubiera hecho esto. vale. A ver, en principio, digamos que la reprogramación se puede aplicar desde, en algunos casos, ¿sí? No es lo más habitual, pero en algunos casos desde la primera sesión. Pero digamos, el trabajo de reprogramación, mmm, más allá de que, sí, normalmente en la primera sesión a lo mejor son pocos los pacientes que te lo permiten, o sea, que da como para hacerlo, pero ya una vez que un paciente evoluciona, a partir de una segunda, tercera sesión, se puede aplicar y hasta ya en una gran cantidad de casos conviene aplicar un trabajo de reprogramación global, ¿no? Digamos que lo ideal es acostumbrarse
y acostumbrar al paciente a que la última parte de la sesión tiene que ser un trabajo de reprogramación global, que se puede hacer ahí mismo, ¿no? En la misma camilla se puede trabajar. Cuando si lo trabajamos en la camilla normal, podemos, utilizando unas sogas, unas cinchas, ya se puede hacer el trabajo, se puede hacer un trabajo de reprogramación, o con alguna otra idea que se te ocurra, pero, digamos, eso se puede hacer en cualquier camilla, o sea, simplemente le pongo un gancho a la pared, si yo estoy aquí, ¿no? Tengo la camilla ahí adelante, yo estoy aquí sentado, le pongo un gancho a la pared de atrás con una soga, y ahí puedo usar esa soga con la parte final, digamos, una abrazadera así como para poder apoyar los pies, y sigo trabajando en la camilla y puedo hacer el trabajo, la postura cerrada. La postura abierta directamente no necesito nada para hacerla. La puedo hacer en la misma camilla. Pero para la postura cerrada, simplemente con una soga de ahí, en la misma camilla puedo seguir el trabajo de reprogramación. Esto para mostrarle a todo el mundo que no hace falta comprar nada costoso para hacerlo. Esto no quiere decir que el que tiene la posibilidad de, por ejemplo, de tener la hamaca, sí, lógicamente que le va a dar más recursos en muchas circunstancias, y para otra cosa que voy a decir después. Pero digamos que eso lo podemos tener todos, y entonces ya automáticamente ir acostumbrando a los pacientes a que la última parte de la sesión es de reprogramación. Y además esto ya engancha con lo que a lo mejor le puedo mandar para hacer en la casa. Entonces, no es que la reprogramación viene una vez que el paciente ya se le fueron los síntomas. O sea, la reprogramación forma parte de la corrección. Y la reprogramación global, ¿no? Insistamos que ahora estamos sobre todo en reprogramación global. Entonces, lo que me estás diciendo, digamos que hay que tomarlo con pinzas y que, digamos, yo puedo hacer reprogramación desde las primeras sesiones. Sería lo ideal. O sea, que forma parte de la misma sesión. Ahora, dicho esto, viene la segunda parte de tu comentario, digamos, que es, claro, el paciente una vez que ya está bien, o que está mejor, se va, no quiere continuar porque dice, ¿para qué? O ¿para qué me voy a gastar el tiempo si ya estoy bien, ¿no? Pero digamos que eso forma parte de de cómo nosotros tenemos que explicarle el trabajo al paciente. De alguna manera, cómo nosotros proponemos nuestra manera de tratar al paciente, ¿no? Digamos, aquí ya hay varias posibilidades. A ver, una cosa muy importante es explicarle de una manera sencilla y breve al paciente desde el primer momento un poco todas estas cosas que conocemos, esto que estamos hablando de que digamos, de que las lesiones se sostienen por los patrones lesionales que se mantienen en el tiempo, y que esos patrones los tenemos que cambiar. O sea, esos son es un concepto básico que tenemos que transmitírselo al paciente de la manera más sencilla posible, para que ya lo entienda desde el primer momento. Luego, si ya le metemos la idea de reprogramación desde las primeras sesiones, porque lo trabajamos dentro de la misma sesión, ya lo va a incorporar mejor. Lo mismo que el mandarle un trabajo para hacer en la casa desde la primera sesión, si es posible. Entonces, ya ahí si yo le mando un trabajo para hacer en la casa, también le tengo que explicar por qué se lo estoy mandando. Entonces ya va entrando la idea del concepto de reprogramación, de mantener la corrección y demás. Y luego, como último paso, está el hecho también de que el paciente ya sepa, o sea, de alguna manera es un trabajo de, entre comillas, adoctrinamiento, ¿no? De enseñanza y de adoctrinamiento, de explicarle un poco cuál es la mejor forma de no tener problemas ahora y no tenerlos tampoco en el futuro.
Entonces yo ya puedo proponerle, ya de entrada ellos ya pueden saber que después de las sesiones, una vez que ya están bien o que ya están mucho mejor, les convendría seguir haciendo un trabajo de reprogramación. Pero algo que funciona muy bien y que además es muy recomendable, porque, digamos, es bueno para el paciente, es bueno también para que el paciente entienda cuál es el concepto de nuestro trabajo, pero a la vez también nos ayuda a que, también un poco a mantener, digamos, a generar también una fidelización de los pacientes, ¿no? Que es que donde yo trabaje, tener un espacio para hacer un trabajo grupal con los pacientes. O sea, que este trabajo de reprogramación al que nos estamos refiriendo se puede hacer de manera grupal, en grupos no demasiado grandes en general, pero digamos que hasta 8 personas se puede trabajar bastante bien, aunque de entrada siempre recomendamos, sería mejor empezar con grupos de 3, 4 personas. Y entonces ya lo que nosotros estamos proponiendo es un trabajo a nivel preventivo. Incluso esto es una vía de entrada de pacientes. O sea, los mismos pacientes que a lo mejor ahora se van a Pilates porque está de moda, porque quieren cuidar su espalda, entre comillas, o quieren prevenir problemas, o ya tienen problemas, pero son problemas más crónicos, que por eso no van a ir a tratarse individualmente, pero sí quieren hacer una actividad que los ayude. Y lo que hace hoy en día un paciente en general, por el marketing que se generó alrededor del Pilates, es ir a clases de Pilates. Entonces, nosotros podemos ofrecerle este tipo de trabajo. Incluso el que hace Pilates puede adaptar sus clases para integrar un trabajo de este tipo junto con el Pilates. Yo en ese caso lo desdoblaría en dos partes. Una parte sería el trabajo más estático, que es el que nosotros proponemos, y luego un trabajo más dinámico, que sería integrar este concepto al trabajo de Pilates. Entonces se abre un mundo de posibilidades que en definitiva también te va a generar más trabajo, te va a generar más pacientes, porque hay pacientes que van a entrar por el grupo y luego en algún momento van a necesitar alguna sesión individual. Entonces se va generando un circuito donde le estás ofreciendo al paciente algo diferente y el paciente va a tener la posibilidad de, terminado su tratamiento, porque ya está bien, luego hacer un trabajo preventivo, y luego mucha gente que nunca vendría a tu consulta, salvo que tenga un problema muy serio, vendría para trabajar en esos grupos donde se hace un trabajo preventivo. Entonces, eso es lo interesante de este concepto de reprogramación que estamos hablando, que además es un elemento para por un lado, conseguir beneficios más duraderos con el paciente, pero a la vez es muy bueno para atraer pacientes a tu consulta. ¿Qué te parece? Claro, no, pero lo que pasa es que yo sí estoy haciendo reprogramación desde el minuto 1. Estoy haciendo las evaluaciones y en el momento cuando encuentro las cadenas cortadas ya empiezo a trabajar su postura. Y a lo que me refería es que cuando voy, por ejemplo, no sé, 4 o 5 sesiones y voy logrando resultados con los que venía el paciente, que yo les dije que iban a pasar, que si acaba la sintomatología, es como creen que ya esto se pasó. Y yo les doy tarea para la casa, pero ahí es como que yo me quedo con la duda de, ¿habré finalizado realmente el trabajo? Todavía como que no siento que no cerré el ciclo porque no logré hacer todo lo que tengo, como todas las herramientas para aplicarlas, no alcancé, como por decirlo.
pero sí he estado viendo muchos resultados positivos en los pacientes aplicando esta nueva herramienta y me ha facilitado mucho las evaluaciones y los diagnósticos que antes daba comparado con lo de ahora son totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido me ha servido mucho. Bueno, genial, genial. Sí, digamos que te entendí esa parte de que estás consiguiendo resultados y demás, que es lo más importante. Pero bueno, un poco yo todo lo que te comentaba es para darte ideas de cómo podemos ampliar nuestra oferta, digamos, nuestra oferta profesional, cómo la podemos ampliar de esta manera. Y incluso se pueden agregar más cosas, ¿sí? Digamos, hay también, digamos, para hacer que los pacientes consigan un compromiso, también nosotros desde el primer momento tenemos que ir tratando de generar ese compromiso de alguna manera. O sea, a lo mejor dándole al paciente algún tipo de plantilla. Hoy en día, bueno, se pueden utilizar muchos recursos digitales, ¿no? Online, pero también se puede utilizar el viejo recurso del papel, ¿no? Con algún tipo de plantilla para que el paciente vaya marcando su evolución. Y lo mismo también tratar de tener un contacto cercano con el paciente, a lo mejor a través de WhatsApp o algo así, como para que él vea que lo estás controlando. Y eso está generando también un poco el compromiso. Pero estos son nada más que algunas ideas sueltas que te estoy diciendo. O sea que, bueno, te las digo a ti, Cecilia, que me estás preguntando, pero obviamente va para todos los que están escuchando. Y bueno, parece esta suma de pequeñas cosas es lo que va generando o sea, que el paciente también se sienta comprometido y hasta se siente un poco en la obligación de no dejarte así a medias, ¿no? Como que al final yo no sé si terminé o no terminé. Entonces, hay que buscar desde el primer momento que haya esta comunicación fluida con el paciente. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, te lo digo para que lo vayas pensando y vayas poniendo en práctica estas cositas. Claro. Pero todo eso del trabajo en equipo con más pacientes no lo había hecho nunca, así que es una buena herramienta como para seguir la fidelización. Perfecto, perfecto. Ya me contarás a ver si ya creaste algún grupito, ¿sí? La próxima vez que nos veamos. Claro. ¿Sí? Otro, no sé si puedo hacer una pregunta específica de algún tema. Lo dejamos para después, ¿sí? Primero vamos a terminar con preguntas con lo relacionado con este tema y luego te dejo que preguntes de otra cosa. ¿Te parece? Muy bien. ¿Sí? Porque además estaba Cristina que quería preguntar algo, me parece. Hola. A ver, es que yo estoy justo ahí en esto, tengo un grupo de pilates que ya estoy introduciendo, bueno, ya llevo introduciendo desde el año pasado. Trabajo de estiramiento de cadenas musculares y eso. Y la reprogramación, pues eso, también con los pacientes lo llevo desde el primer momento, pero también te digo que los pacientes, hay algunos que a la segunda sesión ya se encuentran mejor y ya como que ya no vuelven, que ya dicen, ya no, también te queda la duda esa de cómo será su evolución, pero... Lo que decía Cecilia, ¿no? Sí, porque también se desconectan y eso, yo hay veces que le mando, porque, uy, ahora no me acordaré, se lo mando, como dices tú, por WhatsApp, le mando las posturas que tengo hechas por mí muchas y se las envío, claro. Pero sí que es verdad que con un par de sesiones los pacientes quieren solventarlo. Y... Sí, eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Por eso, un poco lo que yo le decía, bueno, que le respondía a Cecilia, pero obviamente se lo estaba diciendo a todos.
que tenemos que generar formas de comunicación desde el primer momento para que el paciente sepa todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Y ya, bueno, en tu caso, por lo que me estás comentando, esa parte ya está abierta, ya está hecha, que es que ya sepan que además de una camilla, ¿no? De una consulta cerrada, ya hay algo más abierto que es el grupo, y además que eso más abierto sobre todo, trabajamos mucho la parte preventiva, y que además es una vía de entrada de gente, ¿no? Sí, sí. Ya ahí tienes ganado una parte importante. Vale, lo que no, por ejemplo, no trabajo mucho es en movimiento. Te quiero decir, lo dinámico. Pero si haces pilates. Bueno, hago pilates, pero también hago cadenas musculares. Yo hice RPG hace muchos años, sí. ¿Vale? Y entonces, aquí trabajo con más cadenas, ¿no? Porque está la de apertura, la de cierre, claro. ¿no? Flexión, bueno. Entonces, quiero decir que hay más posturas para trabajar, que no solo las globales de RPG y el movimiento, que en las clases sí que hay como reprogramación con movimiento, es lo que me atrevo muy poquito y a veces solo con cierta gente. Si veo que no controlan mucho, pues procuro que no... O sea, no quedarme bastante en estático. Claro, pero bueno, digamos que el trabajo de movimiento sobre el estático que proponemos nosotros, hasta donde nosotros llegamos en este curso, son cosas sencillas. Sí, sobre todo es avanzar con los brazos, claro, bastante. Pues algo de pie, manos, bueno, pero sí. Son cosas más o menos sencillas. Sí, pero que te quiero decir que ahí sí que noto yo que, claro, que el trabajo ahí me cuesta más, pero también como no veo que todo el mundo lo puede controlar, ¿sabes? Pues simplemente se lo pido a lo mejor a unos cuantos. Vale. Sí. Es su cuestión de ir probando. Sí. No hay otra. Y bueno, y luego con la respiración sí que es verdad que sí que intento trabajar desde el principio con la respiración. Sí. Y entonces lo que pasa es que por ejemplo, yo sí que indico bastante que se dirija al aire posterior, pues en las cadenas, sobre todo de extensión, de apertura e incluso de inspiración, ¿vale? Y luego las de cierre ya sí que sería más específico en tórax, por ejemplo, llevar el aire ¿sabes?, para abrir ángulo de Charpy. Y en la flexión sí que, por ejemplo, yo tengo más duda ahí de dónde dirigir, ¿sabes? También depende de dónde esté la cadena de flexión, ¿no? Pero de todas maneras, como flexión, claro, digamos, si yo tuviera una cadena de flexión total, ¿no? Con cerrados hasta los rectos abdominales, ahí podría pedirle una respiración justamente expandiendo hacia adelante, cuando entro en la parte no de facilidad, sino de corrección, ¿no? Porque siempre sabemos que la cadena de flexión, primero, mejor trabajarla en facilidad, pero luego podría pedir expandiendo, si estuviera, pero claro, es muy raro ver un caso pero, yo tanto no. Claro, es muy raro. Pero flexión es típico, sobre todo vamos a encontrarla en la zona de esternón, en la zona anterior de cuello y en la zona de pelvis, zona del periné. Entonces, en ese caso, sí habría que pedir, por ejemplo, una inspiración tratando de sentir que el aire llega hasta abajo. Hasta el suelo pélvico, ¿no? O sea, como que empuje bastante hasta el suelo pélvico. Exacto.
pero a ver, ¿qué pasa aquí? Porque aquí ya nos metemos en un tema más específico. O sea, si, digamos que, más allá de que estamos hablando de una reprogramación global, está claro que muchas de estas cosas, si yo quiero trabajarlas bien, primero tengo que trabajarlas de manera más local. Sí, 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 sí. Que tomen conciencia del suelo pélvico, incluso que palpen los isquiones y demás, y a partir de ahí que solo hagan respiración, que traten de dirigir la respiración ahí, pero colocándose la mano en el suelo pélvico, ¿no? O sea, bueno, aquí lo tenemos, colocándose la mano entre los isquiones para sentir que llega. Bueno, primero tendría que hacer un trabajo. Sí, pero yo eso hago trabajar a todo el mundo también ahí, por ejemplo, también, y por ejemplo encima de la pelota, ¿sabes? Las fútbol grandes. Y entonces, ¿sabes? O sea, que sí que la conciencia del suelo pélvico y tal, sí que lo hago trabajar un poco en conciencia a todo el mundo. Ya, pero claro, a lo mejor una cosa es también tomar conciencia del suelo pélvico, otra cosa que es ser capaz de dirigir la respiración hasta el suelo pélvico. Ya. También es otro nivel de conciencia. Entonces, sí. Son todas cositas que si las queremos, o sea, a ver, en principio, si yo estoy trabajando en una postura global y quiero empezar digamos, a hacerle llevar al paciente, o sea, hacerle tomar conciencia al paciente de que respire intentando llegar al suelo pélvico, bueno, simplemente con darle la consigna, ya él va a hacer su intento. Pero obviamente, si no tiene mucha conciencia, está claro que no le va a salir. Pero por lo menos ya va a empezar a sentir sus dificultades, ¿no? O sea que ya ahí empieza el trabajo de toma de conciencia, pero lógicamente se va a necesitar un trabajo localizado. Pero, digamos, en este caso, una vez que está hecho el trabajo localizado, a un paciente que esté trabajando en una postura global, vamos a poner una postura global cerrada, y que tenga un patrón fuerte de flexión en la pelvis, entonces una respiración indicada para él sería inspiración o inspiración mantenida, dirigiendo todo el aire hasta el suelo pélvico. Para responder tu pregunta, ¿no? Sí. Vale. Luego, a nivel de esta zona, que es otra zona típica de... Que está restringida. Sí. Claro. Los yoiteos, sí. Sí, entonces, digamos, el que tiene una cadena de flexión muy metida ahí, bueno, ya, por empezar... Crecer. Digamos que la postura, privilegiar la postura de inspiración, ¿no? Un poco del crecimiento. Siempre sin pasar. Ahí puedes decir que empujen los pies hacia el suelo, contra el suelo, ¿no? Para activar más, ¿no? El crecimiento. Claro, eso sí trabajan fuera de la postura, ¿no? Sí, eso sería de pie, ¿eh? Sería de pie. Pero si ya los tenemos en postura, vale. Simplemente lo que le pedimos es la visualización, porque tampoco, nosotros siempre insistimos que no es hacer fuerza para crecer, es simplemente imaginar que vamos creciendo con el menor esfuerzo, porque incluso si tiene postura, si tiene una cadena de flexión aquí, y yo le pido que haga un esfuerzo para crecer, lo que hace es todavía tensar más esa cadena de flexión. ¿No? Sí. Es uno de los errores típicos de RPG. ¿No? Entonces, no es forzar el crecimiento, es visualizar que voy creciendo con el menor esfuerzo, pero incluso si tiene cadena de flexión, hasta le diríamos que coloque sus manos aquí y que sienta que en ningún momento está contrayendo, ¿no? Entonces, que sienta que va creciendo, lengua en el paladar, y va creciendo, pero sin contraer esa zona que sería negativo para el objetivo que estoy buscando. Vale, pues muy bien. Gracias. Y ahí ya tienes dos ejemplos de zonas típicas donde se instala esa cadena. Gracias. Claro, gracias, Gracias. No, gracias a ti. Bueno, Cristina se dio por satisfecha por ahora. Vamos, si alguien más quiere preguntar algo relacionado en principio con reprogramación.
Bueno, si no hay preguntas de reprogramación, voy a Cecilia, que tenía una que no era exactamente de reprogramación, por lo que te entendí, pero adelante. Era como lo que estaba preguntando Cristina, como en cuanto a las respiraciones, me costaba mucho lograr, por ejemplo, la activación de periné, por ejemplo, en cadena de flexión, que se supone que hay que relajarlo, porque es súper fácil decir contraiga, pero relajarlo me cuesta mucho que el paciente tome conciencia para hacer las respiraciones precisamente de esta zona. ¿Cómo podría ayudarlo más todavía? Porque igual los videos son súper claros, pero todavía no sé cómo explicárselo bien para que relaje y redirija también esta respiración al periné. A ver, en principio, una cosa importante a entender es que en el caso que estamos hablando, que es una cadena de flexión en la pelvis fuerte, lo que hace es juntar los isquiones. Es que mi hija... Se está poniendo nerviosa. Sí. Pero la cadena de flexión lo que hace fundamentalmente es juntar los isquiones, ¿no? Por otro lado también, si está también en el sacro, verticaliza el sacro, el coxis también se va para adentro, o sea que ahí ya tenemos una cadena de flexión brutal en la pelvis. Pero básicamente el principal tema es que los isquiones están juntos, ¿no? Cuando nosotros inspiramos, o sea, esto es la inspiración fisiológica en cualquier persona, cada vez que inspira, los isquiones tienden a separarse. Y cada vez que expiramos, los isquiones tienden a juntarse. Entonces, si yo quiero hacer hincapié en la separación de los isquiones, lo que sería una puesta en tensión, ¿no?, de una liberación de la cadena de flexión en el plano transversal, entonces debería pedirle inspiración mantenida, ya simplemente al inspirar, aunque ellos no sean capaces de tomar conciencia de llevar el aire hasta esa zona, simplemente con inspirar ya están separando los isquiones. Entonces, pero claro, está claro lo que decías, que la idea justamente no es contraer. O sea, lo que tenemos es que relajar y en todo caso poner en tensión, o sea, diríamos de una manera fácil de entender, estirar el periné en el plano transverso, aunque la palabra precisa no es estirar, pero sería alargar la musculatura perineal en el plano transverso, ¿no? Entonces, eso se consigue simplemente con una inspiración mantenida. Ahora, lógicamente, lo último que le debería pedir es que contraigan el periné, eso está claro. Eso sería lo contrario a lo que quiero conseguir. Lo que sí, que como le decía antes a Cristina, en este tipo de pacientes, si estamos trabajando en forma individual, ¿no?, en este tipo de pacientes, primero hay que trabajar bien la toma de conciencia de toda esa zona, que trabajar en todo caso con pelotas o con, por ejemplo, con toallas enrolladas, ¿no? Con un material blando de goma espuma, como cilindro, pero de goma espuma, colocado entre los isquiones, y que sientan esa presión de la goma espuma entre los isquiones, y a partir de ahí que traten de inspirar profundo sintiendo que el aire va hasta abajo, y siempre también colocándose las manos en los isquiones para sentir que llega ahí, y cada vez que inspiran los isquiones tienden a separarse, incluso que ellos mismos hagan un esfuerzo de separación de los isquiones con las manos, ¿no? Bueno, esto es un poco la base sobre la que hay que trabajar para conseguir liberar esa zona. ¿Te queda claro? Sí. Bueno, si quisiéramos trabajar sobre la cadena de flexión a nivel del sacro, sabemos que en este caso, en el sacro, en la inspiración
el sacro tiende a ponerse más vertical. En la expiración es cuando se pone más horizontal. Entonces, si quiero trabajar en el plano sagital, la cadena, o sea, en un paciente que fundamentalmente tiene, no sería tanto el tema a nivel de los isquiones, de los ilíacos, sino sería un tema más de sacro para la cadena de flexión. Entonces, en ese caso, el trabajo sería diferente, porque aquí sería en la expiración cuando el sacro se pone más horizontal. En la inspiración se pone más vertical. Entonces, bueno, en este caso tendríamos que facilitar la inspiración. Perdón, la expiración. Ahí sería bueno hacer un hipopresivo con apnea expiratoria. Ahí sí, ahí sería, a ver, el hipopresivo. Buena pregunta. El hipopresivo, digamos que es un trabajo apropiado para este tipo de pacientes, con algunas, digamos, adaptaciones a lo mejor que podría hacer, pero es apropiado para este tipo de pacientes porque estás haciendo una puesta en tensión de toda esa cadena profunda, con lo cual vas a generar una puesta en tensión de toda la musculatura perineal. ¿Sí? Entonces, más allá de que el hipopresivo es un trabajo en expiración, ¿no? Entonces sí, estarías influyendo más sobre el sacro que sobre los isquiones, pero de manera global estarías estirando ese perineo. ¿Sí? Porque el hipopresivo sería un trabajo excéntrico de la cadena de expiración. O sea, que estás haciendo una puesta en tensión de la cadena. O sea, hay que ver que el hipopresivo como base es una respiración paradójica. Entonces, no la podemos analizar de la misma manera que la respiración fisiológica, que es inspiración, expiración. En este caso es sobre una expiración, sobre una apnea expiratoria, se realizan una serie también de combinación de posturas y movimientos que generan ese efecto. Pero en conclusión, el hipopresivo sería recomendable para una persona con cadena de flexión en la zona perineal. Sería un trabajo muy recomendable, combinado con todas estas otras cosas que fuimos mencionando. Además, alguien que tiene una cadena de flexión potente, fuerte, o sea, retraída, bloqueada a nivel de la pelvis, digamos que va a tener una serie de tendencias a tener problemas relacionados con, digamos, bueno, además de tener problemas relacionados con la zona pélvica a nivel musculoesquelético, pero también con los órganos pélvicos. O sea, con vejiga, útero, próstata, intestino, ¿no? Porque toda esa zona va a tener muy poca movilidad. O sea, es un periné que está contraído, cerrado, que tiene muy poca movilidad. El hipopresivo justamente te moviliza toda esa zona. Y además va a tener tendencia a la incontinencia. O sea, siempre hablamos de tendencias, ¿no? Esto no es que se tiene que dar necesariamente en todas las personas, pero va a tener tendencia a la incontinencia justamente porque al estar toda esa zona contraída pierde capacidad propioceptiva los esfínteres. Entonces, digamos que el trabajo hipopresivo tiene un montón de beneficios para este tipo de pacientes. ¿Te queda claro? ¿Todo contestado? Sí, contestado. Es que estaba tratando de acordarme de otras cosas. Por ejemplo, el trabajo hipopresivo creo que la pregunté, con la cadena de apertura, que se obviaban ciertos puntos, por ejemplo, en este caso, como la cadena, o sea, tiene más expandido el tórax, la inspiración no habría que hacerla tan
fundamental, sino que la expiración, pero me refería ahí como como el profesor hablaba de que se abrían las costillas en expiración y esta persona ya tiene las costillas abiertas, Sí. ¿cómo haría el trabajo hipopresivo o no sería una herramienta útil para esta persona? En principio, digamos, siempre estamos hablando de casos hipotéticos, ¿no? Genéricos. Entonces, también, porque, a ver, puede haber una persona que tenga una combinación de cadena de apertura con otras cadenas, entonces a lo mejor no le va bien para esto, pero sí le va bien para esto otro, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso de que sea alguien con una cadena de apertura pura, ¿no? O sea, muy, muy dominante, tanto en la pelvis como en el tórax. Entonces, digamos que el hipopresivo no sería el trabajo más indicado, pero el hecho de que no sea el trabajo más indicado tampoco lo contraindica, ¿sí? O sea, alguien que tiene una cadena, digamos, el trabajo hipopresivo es muy interesante por varios motivos, ¿no? O sea, tiene varios efectos benéficos. Entonces, desde el punto de vista correctivo, para alguien que tiene cadena de apertura, no es un trabajo específico. Pero eso no impide que pueda ser hipopresivos sin que esto le genere un daño, ¿sí? O que le, digamos, le exacerbe todavía más su cadena, siempre y cuando trabaje otras cosas para compensarlo. Y después, también, digamos, alguien que tiene una cadena de apertura, volvemos otra vez a la pelvis, alguien que tiene una cadena de apertura tiene justamente lo contrario a la de flexión, o sea, tiene los isquiones muy separados entre sí, o sea, que está distendido el periné. El periné estaría distendido en este caso. Entonces, el hipopresivo, digamos, como te moviliza el periné, y además también, cuando hay un periné distendido, digamos que eso predispone también a caídas viscerales, a ptosis, a prolapsos. Entonces, como hay un periné distendido y una tendencia a caída orgánica, el trabajo hipopresivo genera la subida de los órganos. Entonces, desde ese punto de vista, sería hasta indicado, desde ese punto de vista, para una cadena de apertura. Claro, pero solamente enfocado en la parte pélvica, porque ya la parte torácica no tendría mucha finalidad. Sí, no, en la parte torácica ahí ya no habría, no tendrían ningún efecto. Pero como te dije antes, esto no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿sí? O sea, No es contraproducente. esto no quiere decir que si lo hace, le vaya necesariamente a hacer daño. O sea, si él está trabajando su cadena de apertura con otras posturas y ejercicios, el hecho de hacer un hipopresivo tiene beneficios en algún aspecto y daño no le va a hacer. ¿Sí? Quede clarita. Vale. Bueno, gracias, Cecilia. Gracias a ti. Bueno, ¿más preguntas? Ya abrimos a preguntas de cualquier tema, si no es específico de reprogramación. Yo tengo una, Fernando. Sí, Laura, dime. Una persona que estoy tratando tiene, cadena de extensión en cráneo, en occipital, tiene el calcáneo, el sacro, y tiene el lado derecho con cadena de cierre. La puse en postura del lado izquierdo, con la postura de cadena de cierre, y ahí se me desorganizó todo, se me desequilibró todo la postura general. ¿Eso es que el lado izquierdo tiene postura de cierre o me dice que tiene el lado derecho bien con cierre?
Estoy en la duda. Pero en tu evaluación, ¿qué habías visto? No, lado derecho cierre. Y Izquierda. tiene trocanteritis Sí. de los dos lados. Pero en el cierre estaba predominantemente del lado derecho. Lado derecho. Me hicieron una pregunta muy parecida a esta en una reunión hace poco, me parece. Porque me suena una pregunta de este tipo. A mí me llamó la atención cómo se puso en crisis todo la postura. Bueno, a Es ver, más, en principio, digamos que eso es explicable conceptualmente ya por la fisiología normal de las cadenas que siempre decimos que una cadena de cierre normalmente va a dominar del lado derecho, entonces digamos que si nosotros trabajamos la del lado izquierdo, es probable que desorganicemos. Entonces, lo que pasa, yo entiendo que habrás trabajado primero el lado derecho y después el lado izquierdo. O trabajaste, no, trabajaste primero el derecho y después el izquierdo. sí. Cuando trabajaste Pero, el derecho bien y cuando trabajaste el izquierdo se desorganizó. mal, sí. Claro, te está diciendo que no hay que trabajarlo. En principio, la mala respuesta que se generó es para hacernos pensar que no había que trabajarlo, o sea, que estaba tan bloqueado el lado derecho en cierre que no había ninguna justificación para trabajar el izquierdo. Había que insistir sobre el derecho. Bien, porque no me había pasado con otras personas que tenían lado derecho cierre. Sí, Claro, no. ahí A ver, en principio, siempre decimos que conviene, cuando estamos trabajando a nivel general, o sea, no está prohibido a la gente hacerle trabajar el cierre del lado izquierdo, ¿no? En principio todo se puede trabajar bilateral, pero cuando hay un bloqueo importante es cuando más sí puede generar ese desajuste. Entonces se supone que esa aquí era hay mi un pregunta. bloqueo en cierre o incluso con otra cadena, ¿no? Pero que hay un bloqueo importante, entonces al estar trabajando una cadena que a lo mejor es reactiva o compensadora, la desajustamos. Bien. Lo hice a propósito eso para ver qué pasaba, porque no estaba convencida de lo que estaba pasando en el cuerpo. Había algo que me faltaba. Y se descontroló tanto el lado derecho que ella tuvo que hacer mucho esfuerzo para poner, digamos, el lado izquierdo en postura de cierre. Claro. Entonces no sabía si era que tenía la de apertura mal o el cierre del otro lado era mucho más grande o más bloqueado. Esa era mi duda. Claro, a ver, en principio, lo que sabemos seguro que cadena de cierre del lado izquierdo no hay que trabajar. O sea, digamos, eso es lo que sabemos seguro. Ahora, Sí. lo que no podemos saber, porque bueno, tendríamos que verla y evaluarla, lo que no podemos saber con exactitud es si lo que hay que trabajar más es el cierre del lado derecho o alguna otra cosa que se nos está escapando. Sí, eso es lo que me pasa, me parece a mí. Bien. Solamente la puse en esa postura para ver qué pasaba. La Claro, postura de, digamos, de cierre. Como que no encontrabas la vuelta y probaste a ver como evaluación. Y se me descontroló todo y ahí me creó la duda y empecé a evaluar de nuevo. Y esa era mi duda, esa era la pregunta. Pero bien, voy a seguir evaluando y confirma que el cierre del lado derecho está bien, está bloqueado, está bien, está mal. En principio parece que sí. O sea, seguramente hay que trabajarlo, por lo menos. Lo que no sabemos si es esa la cadena principal, ¿no? Y también sabemos que lo que no hay que trabajar por ahora es el lado izquierdo del cierre. Bien, Lo que listo, nos falta claro. saber es si no hay algo más. Sí, esta era una cadena reactiva. Claro. Ella, sí. Bien, listo, gracias Fernando, quedó claro. Y digamos que si pudieras subirla, o sea, hacerle alguna foto y subirla y...
Ahora esta persona se fue de viaje porque no es de esta ciudad y voy a ver si va a volver a mí, porque no encontró, en la ciudad de Mendoza vive, y no encontró profesionales allá. Entonces, cuando vino acá, estaba yo en el método. Le quise buscar profesionales allá y no encontramos. Así que va a volver y voy a analizarle y le voy a pedir de subir las fotos, a ver qué pasa. Perfecto. Gracias, Fernando. No, gracias. Lo importante es que quedó muy contenta igual con el método y bueno, beneficios se llevó igual. No pude hacer reprogramación, todo, fueron 2 o 3 sesiones. Claro. Pero bueno, ya si la vuelves a ver, ya La vuelvo estarás. a tratar. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿más preguntas? Tenemos la presencia de John Bentancur, también desde Portugal, que no lo saludamos antes, está ahí. Desde Portugal, ¿no? Sí, hola Fernando. No había podido entrar, me estaba dando un error y no podía entrar a la reunión. Después conseguí. Bien, bueno, gracias. Genial. Fernando, en este momento tengo un paciente con una escoliosis bastante pronunciada, lado derecho. Es una persona que es seguida por un quiro y hace digamos, un buen trabajo con el quiro y siempre se está cuidando de no tener dolores y está haciendo una prevención, estamos aplicando. Y tengo que subir las fotografías porque es una escoliosis bastante pronunciada. Y pues lo que estoy intentar es intentar trabajar un poco, darle un poco más de movilidad también en otros sectores del cuerpo. Y ven, ahí vamos trabajando. También salí de la clínica, estoy también solamente en el gimnasio y tengo algunos pacientes. También he mezclado una parte del método con Pilates, ¿ok? Y viendo lo que estabas hablando del tema, muchas veces les digo a los alumnos de Pilates que Pilates es algo limitado, porque desafortunadamente tú tienes 8, tienes 10, tienes 12, tienes 20 personas y todas son diferentes con alguna patología diferente. Entonces se limita al trabajo que es. Y yo les digo, está de moda que el médico los mande aquí a Pilates. ¿Por qué? Porque él nunca hizo Pilates. Hacer un trabajo de Pilates es bastante fuerte. O sea, cuando después, aló. Ahí está. Ahí está. Aló, ok. Va y viene. Sí, se fue. Bien, cuando, no sé qué pasó aquí. ¿Aló? Sí, se te fue la imagen, pero se te escucha. Okay. Ahí está. Cuando ellos ya están cansados y han pasado por mucho trabajo de Pilates, ahí es donde yo les digo, por eso es que el médico se mandó a Pilates, porque él nunca se dio cuenta la cantidad de fuerza que tiene que hacer, porque hay mucho concepto de que voy a ir a Pilates a estirar y a respirar y a no hacer nada más. Sí. No, bueno, y después que el Pilates también, en realidad son 5 cosas, pero luego cada uno hace lo que quiere en Pilates. Exactamente, sí. Cada profesor te lo lleva para donde quiere. Y entonces, bueno, hay 4 o 5 cosas que están bien, pero son 4 o 5. Y pasa esto, ¿no? O sea, de cómo lo evaluamos, a partir de qué estamos trabajando, saber las limitaciones en cada paciente o en cada persona. Bueno, entonces si estás haciendo una integración con el método, me parece genial, y también me parecería genial, igual que Cristina, que estaba comentando antes, que la muestres cuando la tengas. Okay. ¿Sí? Te desafío, digamos, a que lo hagas. Te propongo, a ver, te desafío en el buen sentido, te propongo que nos muestres qué es lo que estás haciendo. Ok. ¿Sí? Listo. Bueno, nada, queda planteada la propuesta. Listo.
Bueno, gracias, John. Bueno, ¿alguna preguntita más que quedó por ahí pendiente? ¿O ya vamos cerrando? Vamos a ponerlo de frente a este que de espaldas quedamos. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando la sesión, ¿sí? Vamos cerrando la reunión. Hacemos una foto, si a nadie se le ocurre otra pregunta, y vamos cerrando, ¿sí? Bueno, bien, ya estamos preparados para la foto. Entonces, la mejor sonrisa, primer plano, hoy sale todo el mundo en primer plano, a la 1, a la 2, y a las 3, ahí va. Bueno, genial. Chicos y chicas, muchas gracias. Seguimos en contacto para lo que haga falta, ¿sí? Y a seguir trabajando. Muy bien. Chao.